Hola, soy Belinda Lorenzana, editora, docente y crítica de teatro y enlace entre la ACPT y el estado de Jalisco. Estoy súper feliz de estar aquí con ustedes en la CPTera. Para esta cápsula de Teatro en la Memoria, quiero remontarme a 2011. En aquel año, en Guadalajara, la escena comenzaba a acercarse poco a poco a lo que es ahora. No contábamos con tantos espacios, pero se daban ya algunos pasos importantísimos que nos trajeron al momento en el que estamos ahora. En Ciudad de México se estrenaban La Piedra de la Paciencia en El Milagro, adaptación de Jiménez Cacho, de la novela homónima de Atik Rahimi, y Escurrimiento y Anticoagulantes en La Capilla, adaptación para la escena de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, a cargo de David Gaitán. Una obra que, por cierto, poco tiempo después, la compañía Tapatía Teatro Nómada montó aquí en Guadalajara, hasta convertirla en una propuesta clave del teatro en la ciudad. En 2011, Felipe Calderón atravesaba por la segunda mitad de su mandato, caracterizado por la guerra contra el narcotráfico. El país vivía inusitados episodios de violencia y veíamos surgir protestas por parte de la sociedad. Los creadores comenzaban a abordar la violencia desde la escena, a veces desde un lenguaje abstracto o simbólico y otras desde una propuesta estética más referencial. En ese contexto sucede el montaje del que quiero hablar. La pequeña habitación al final de la escalera, de la dramaturga quebequense Carole Fréchette, dirigida por Mauricio García Lozano, en una producción de la compañía Teatro del Farfullero, se estrenó en la Ciudad de México el 10 de noviembre de 2011, en el Teatro El Granero del Centro Cultural del Bosque. Y miren lo que tengo aquí, el programa de mano. En el elenco veíamos a Karina Gidi, Verónica Langer, Ailín Hurtado, Carlos Corona y Gabriela Pérez Negrete. La escenografía corría a cargo de Jorge Ballina, el diseño de iluminación de Víctor Zapatero y la música original de Raúl Zambrano, quien tocaba la guitarra en vivo. Yo, que visitaba la ciudad desde Guadalajara en busca de cachar algunas funciones, tuve la suerte de ver la obra en su primera temporada y me voló la cabeza. La dramaturgia de Carole Fréchette está inspirada en el cuento Barba Azul, de Charles Perrault. Así conocemos la historia de Gracia, una mujer joven, hermosa, afortunada, que se casó con un hombre rico, que vive en una enorme casa de ensueño y que siente una atracción hacia lo prohibido. Una pequeña habitación al final de la escalera a la que su esposo le ha ordenado que no entre bajo ninguna circunstancia. Gracia se obsesiona con esta habitación que le está vedada y por atender a su propia voluntad, a su necesidad de saber y entender, y no a las órdenes de su marido, se enfrenta a un desenlace doloroso, terrible. Para algunas reseñas publicadas en 2011, La pequeña habitación trata de la pulsión hacia lo prohibido, pero ¿no trata más bien sobre la arbitrariedad de un mandato y de la curiosidad por conocer las razones que llevan a imponerlo? Porque la obra aborda las relaciones dispares en el matrimonio, los roles que deben cumplirse a toda costa, la familia y el papel que juega en ese sistema cuyo engranaje es tan fino y tan exacto que lo damos por sentado, sin cuestionarlo. Por supuesto, se nota la hechura del texto a manos de una mujer. Es decir, que Carole Fréchette le da la vuelta a la historia de Barba Azul. Hace que los grandes temas de la trama sean no ya la curiosidad y esta tendencia femenina a desobedecer las reglas, sino la violencia al interior del matrimonio. Lo que vemos en La pequeña habitación, entre otras cosas, es un drama psicológico que bien puede entenderse como una situación narrativa en que los gritos y los golpes no son necesarios para que impere el horror doméstico. Recuerdo haber salido de la sala y haberme preguntado, ¿qué hizo aquí Fréchette? Tomó la estructura y el asunto de Barba Azul para discurrir en torno a la curiosidad prohibida, el precio de la libertad y el peso contundente de la verdad. La personaje, que en el cuento cumple el papel de víctima redimida y salvada, se convierte aquí en Gracia, una mujer que no puede dejar de hacerse preguntas, que necesita conocer la realidad y elige la confrontación, más allá y a costa de su paraíso de ensueño. En 2011, en el Granero Javier Rojas, todo esto sucedía frente a nosotros gracias a la escenografía de Jorge Ballina, una plataforma rectangular, oscura y plana, que se iba iluminando para sugerir los espacios de la casa, la habitación, la escalera, todo marcado por bordes de luz en medio de la oscuridad.
El juego de luces de Víctor Zapatero convertía este rectángulo negro en pasillo, en estancia o en umbral prohibido. Sin paredes ni estructuras más allá de esta plataforma, Ballina consiguió construir un laberinto del miedo y de la intimidad. La curiosidad y las dudas de la protagonista estaban presentes en cada rectángulo, en cada cuadrado, que se encendían o se apagaban para dar paso a la acción y sobre todo a la tensión psicológica. O sea que el escenógrafo y el iluminador lograron un dispositivo escénico que narraba junto con el texto y con el trabajo del elenco. Si a eso le sumamos la guitarra en vivo de Raúl Zambrano, es fácil entender el nivel de tensión que se alcanzaba. Dirección integral, en pocas palabras. Salí del teatro hecha pedazos, pero con todos mis pedazos estéticamente muy satisfechos. Y bueno, quise venir a declarar públicamente mi amor a este montaje que recuerdo casi como si fuera 2011. Lo tenía todo. Un texto interpretativo y contundente, es decir, una gran historia, claridad en lo que buscaba comunicar, un elenco a la medida y componentes escénicos que funcionaban como verdaderos recursos narrativos. Y eso es todo. Así que muchas gracias a Cepetera y público de la Cepetera por la invitación y la escucha.